La palabra cuando usted quiera comenzar. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la presentación. Muy bien. Bueno, pues mi presentación es sobre los nitacenos, por un caso que tuvimos, que además del caso pues hago una revisión. Para empezar, primera diapositiva, pues decir que entre las primeras problemas que tuvimos con la heroína y los problemas del fentanilo, pues está también el problema con el opio que dejaron de producir los talibanes, que eso ha reducido la heroína. Como veis en la diapositiva, se ve en rojo el opio y en verde el trigo que está actualmente. Siguiente. Aún así se sigue fabricando, se sigue produciendo en otros países. Aquí quiero presentaros un poco la epidemia que han tenido de opioides en Estados Unidos, como la heroína que tuvimos todos en los 80 y en los 90, después vino la oxicodona y el oxycontin, que verdaderamente creó mucha gente con adicción a los opioides, que después, pues bueno, lo que ya he dicho de los talibanes, luego llegó el fentanilo con los problemas que causó, y como veis a la derecha, se habla ya de un arma entre China y Estados Unidos con el problema del fentanilo. Y por fin el fentanilo desapareció, como veremos luego en los gráficos, y aparece los nitacenos en el 2019 como un adulterante, fabricación clandestina, alta potencia, un alto riesgo de sobredosis y de muerte. Siguiente diapositiva. Y ya pasamos al caso clínico de este que tuvimos en Pamplona. Bueno, siguiente. En principio, antes de empezar con el caso, pues decir cuál es el diagnóstico de la intoxicación aguda por opiáceos. Hablamos de opiáceos cuando son derivados del opio y opioides cuando son derivados que no son derivados del opio, sino que son de producción en laboratorio. Bueno, la clínica es la tríada, depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria y miosis. Además se añade bradicardia, hipotensión, edema agudo del pulmón y sobre todo el antídoto es la naloxona. Siguiente. El caso clínico es un hombre, un joven de 21 años, que hace 6 meses acudió también, bueno, lo llevaron tras una parada respiratoria en el contexto de una intoxicación por opioides o por opiáceos. Bueno, pues aquí en aquel entonces fue positivo a opiáceos, con lo cual posiblemente fue heroína sola o añadido con algo, que con 3 dosis de naloxona pues mejoró y la llevaron al hospital. Siguiente. Y entonces, esta vez, en agosto del 24, pues pasó lo mismo. Se lo encuentran en la calle con pupilas mióticas, mala perfusión periférica y con compromiso respiratorio, por lo que se le administra naloxona y en 3 dosis pues recupera la hemodinámica y el nivel de conciencia, y con ello va al hospital con un ligero nivel de conciencia bajo y la hipotensión. Y entonces allí en urgencias, cuando ya se recupera del todo, nos enseña unos sobres transparentes con un papel escrito a máquina que ponía isotoniazepina, que parece ser que es el isonitaceno. Entonces nos dijo que se había consumido, había snifado esa sustancia, vino acompañado por el amigo, supongo que el amigo o el camello, pero bueno, posiblemente como estaba con el amigo, salvó la vida llamando a sus emergencias. Siguiente diapositiva. Entonces,
nada más llegar ya se puso una perfusión de naloxona, los 2 miligramos en 500, tenía una ligera acidosis metabólica y la analítica era normal, el resto de la analítica. En el test de screening de orina de drogas, esta vez era negativo a opiáceos y positivo a anfetaminas, metanfetamina, cannabis y cocaína, que no lo he dicho porque era un policonsumidor de diferentes drogas. Siguiente. Entonces, esta vez parece ser que al ser negativo en opiáceos, posiblemente lo que haya esnifado era todo un opioide sintético, un nitaceno, posiblemente. Ingresa en observación y por lo menos 4 horas para seguir administrándole la perfusión, y una vez que ya mejoró nos pidió el alta voluntaria. Como vimos que no había datos de resedación, pues se lo dimos, y con el diagnóstico de síndrome opioide secundario al consumo de isotonitazepina y policonsumos, se fue dado de alta. 7 días después nos enteramos porque su madre avisa a emergencias porque parece que no respira, que no se mueve, como si es posible un fallecimiento. Entonces van los médicos, se encuentran sobre el sofá de la casa con sangre por la nariz, y entonces parece ser que había esnifado y había tenido una sobredosis y estaba en muerte, que se consideró como muerte judicial. Siguiente. Y siguiente. El problema es que al ser judicial, pues ya desapareció de nuestra vista todo, porque ya la clínica y todo lo demás ya lo hicieron los forenses. Entonces, poco podemos decir de lo que de los análisis, que todavía estamos esperando los análisis desde entonces. Bueno, ¿cuándo sospechamos que puede haber un isotonitaceno el causante? Pues bueno, cuando haya una clínica opioide con una analítica no conforme, pero puede ser conforme que sea positivo como que sea negativo. Yo creo que en esta situación, después del problema del fentanilo, que está disminuyendo y está apareciendo, pues debemos de pensar más en el nitaceno que en el fentanilo. Pero bueno, eso es una cosa que me parece a mí. Una vez que lleguemos al diagnóstico de sospecha, pues avisaremos a Salud Pública y ellos se harán cargo. Siguiente. Y el tratamiento es la naloxona. La naloxona por vía intramuscular, intravenosa, intranasal. Primero naloxona, después RCP, y después seguir con naloxonas cada 2-3 minutos, y al final una perfusión para evitar que no haya una red de sedación y vuelva otra vez a la depresión respiratoria. Siguiente. Por lo menos 4 horas tiene que estar ingresado. Bueno, ahora pasamos a revisar los nitacenos. Podemos pasar. Los nitacenos nunca fueron aprobados para uso médico. Los nitacenos se sintetizaron en los años 50-60 por el laboratorio CIBA, pero dada su alta potencia analgésica, y me imagino que algunos problemas tuvieron, que no lo pudieron sacar para uso médico, ni la FDA lo permitió. Pero aún así, en el 98 y en el 2003, algún fallecido por esta droga hubo. Fue a partir del 2019 cuando ya por fin China puso unos niveles muy altos para juzgar a aquellos que lo sintetizaran o lo distribuyeran el fentanilo, y cayó en picado su producción. Pero aún así, pues sigue habiendo algunos países, ya actualmente China y Pakistán pueden recoger
el testigo, aunque verdaderamente, siguiente diapositiva, están ahí los nitacenos, que son unos opioides sintéticos muy potentes que se fabrican ilegal, pero tienen la predisposición o la facilidad porque estos precursores, ahora hablaremos de ellos, son legales. Y los que tiene el fentanilo no son legales, sino son ilegales. Y verdaderamente solo lo tenían algunos gobiernos y algunas personas de origen chino. Fijaros que también la heroína es costosa fabricarla, pero vais a ver cómo de fácil es fabricar los nitacenos. Bueno, son peligrosos porque tienen una potencia extrema, 40 veces más que la heroína y más fuertes que el fentanilo. Tienen un riesgo de sobredosis, lógicamente por ser más potente, y en la sobredosis se puede llegar a la sobredosis mortal. Son difíciles de detectar, es muy complicado detectarlos, luego hablaremos, y frecuentemente los mezclan con otras drogas, con lo cual al final no sabemos qué es lo que se ha tomado ni lo que tenía lo que se ha tomado. Siguiente. ¿Quién los consume? Bueno, pues personas que ya se inyectan opioides y buscan una nueva fórmula como es el nitaceno. En el mercado español, pues encontramos en Pamplona un caso y ya no hemos visto más. Yo no sé, parece que no ha habido en toda España ningún caso y estamos pendientes de los análisis. Además es muy fácil de enviarlo por correo postal o por entrega de paquetes, con lo cual, pues si alguna vez pasa, va a ser, como nos recuerdan los que lo han sufrido, importante la gran cantidad de sobredosis que nos podemos encontrar en esos servicios de urgencia. Siguiente. Bueno, pues Mireia Ventura de Energy Control hace un resumen de estas drogas, de estas nuevas drogas, de la potencia, del peligro que tiene, pero que tenemos esa facilidad, primero para fabricarlo, pero también muy fácil para ponerle tratamiento, el antídoto que es la naloxona. El consumo de fentanilo ha caído y con ello las muertes, y sin embargo el consumo de nitacenos en los años 22 y 23 creció bastante, como veremos. Hubo casos en Estados Unidos y Canadá, pero aquí también en Europa, en el Reino Unido, en Irlanda, hubo muertos en el Reino Unido, en Irlanda hubo muchas sobredosis en poco tiempo. Francia hubo casos, en Bélgica, en Australia también tuvieron alguna pequeña epidemia, en Estonia, Letonia y nuestro caso en España. En principio, si la heroína fallara, que parece que está bajando y que el precio está subiendo en Europa, digamos que según Energy Control tenemos suficiente heroína como para abastecer y cubrir la demanda. Siguiente. Tampoco hemos tenido problemas con el fentanilo porque pues, nuestro sistema sanitario es muy rígido con las recetas, es muy rígido haciendo el seguimiento de cada paciente que recibe una receta de estas, y verdaderamente es muy difícil entrar en el círculo, y por lo menos parece que el fentanilo no ha entrado. No sé qué pasará con el etronitaceno. ¿Cómo se fabrica? Bueno, pues los precursores son muy fáciles. Son ácido clorhídrico, amina de sodio, sulfuro de amonio y pergamalato de potasa. Estas sustancias son lícitas, se pueden encontrar en cualquier sitio, con lo cual verdaderamente son fáciles y son legales cuando se fabrica un análogo nitaceno. Siguiente. Por eso le hemos dado el nombre de cóctel perfecto.
bajo coste de materiales de partida, poco equipo necesario para la producción clandestina, la síntesis relativamente simple, 3 o 4 pasos y un enorme potencial de ganancias, porque lógicamente con una pequeña dosis puede hacer un efecto importante. Tened en cuenta que se calcula que 2 granos, no gramos, granos de sal pueden producir una sobredosis importante y la muerte. Por eso puede ser, como decimos, un cóctel perfecto. Siguiente. Le he dado no sé dónde, espero que se quite. Bien, aquí en esta gráfica, no sé cómo se puede quitar esto, pero, en esta gráfica vemos el consumo desde el 2010, lo veo muy lejos, pero bueno, desde el 2010 hasta el 2023, como los opioides y sobre todo el fentanilo era el consumo importante, y a partir del 19 empieza a crecer los nitacenos y ya al final son todo nitacenos. Es, por ejemplo, como esta curva llega al 2023 y cae en picado desde el 19 hasta que se acaba el fentanilo y crece los nitacenos. Siguiente. No sé cómo quitar esto. Vaya. ¿Me lo podéis poner otra vez? Aquí está. Bueno. Bien. Los nitacenos... Bueno, vaya lío que he hecho. ¿Me oís? Sí, se oye. Perdón. Sí. Ahí lo ves correctamente. Ahora lo veo aún más pequeño. Pero bueno, vamos a seguir. Lo podemos tener el nitaceno en polvo, en pastillas y en cápsulas. Siguiente, por favor. El análisis toxicológico, como he dicho antes, es muy complicado. Se necesita un laboratorio especial y con mucha profesionalidad, muy profesionales en el laboratorio para llegar a decir cuál es el análogo que ha tenido este paciente. Lo que sí quisiéramos que pudiera haber tiras de todas las drogas para que por lo menos el consumidor se lo pueda hacer antes de inyectarse o de inhalarse para que hubiera menos casos. Siguiente. Estas son las tiras que tenemos que recogen casi todos los nitacenos, pero no la desnitacenos. A ver si veo con las gafas. Uy, qué mal. ¿No se puede poner más grande? Siguiente diapositiva. Bueno, en este artículo hablan de una creciente aparición de nitacenos. Bueno, pues ahora a partir del 24, el 25, no parece que haya crecido mucho, pero bueno, sigue siendo de alta potencia. Si falla la heroína puede consumirse nitacenos, se considera drogas de nicho, que son drogas con negocio ilícito, se adultera todo lo que pilla, veremos casos, y hay personas sin experiencias o que ya han perdido la tolerancia o la dependencia, que al consumir les provoca una sobredosis y la muerte. Siguiente. Bueno, si estas moléculas salieron mucho en España, en la época del COVID, una pelota de ping-pong a la cual era la molécula original del virus, pues ahora como nos imaginamos que esto es la imagen central de un nitaceno al que vamos cambiando y añadiendo alfileres o le vamos cambiando terminales químicos, y cada terminal químico cambiado es una nueva droga que sale a la venta, sale como legal, aunque al mes o a las semanas se produce ya la ilegalización inmediata. Siguiente. Y aquí tenemos el isotonitaceno, ahí como con sus periferios, con sus posiciones ya colocados, y ahí a la derecha
tenemos este que es con el R1, R2 y R3. Siguiente, que son los terminales donde se van a variar para seguir haciendo nuevos análogos. La estructura de los nitacenos son dos, la benzodiazimidazol y la benzomidazolina o algo así. Es que no lo veo ya tan pequeño que lo tengo, no sé cómo hacerlo, si lo aumento, a ver así, así mejor. Bien, entonces en la posición 1 nos vamos a encontrar un grupo 2-bencilo con los análogos que veis ahí, metiacina, clormitacina. En la posición 2, ¿veis vosotros? ¿Veis bien? ¿Lo veis bien? Sí, se ve. Perfecto. Sigo. En la posición 2 los desnitacenos y en la posición 3, o sea, en el verde, están los N-pirrolidino. Y en el centro está la coraza del etonitaceno. Siguiente. Bueno, ya veis que van creciendo los nitacenos, van apareciendo nuevos, simplemente cambiando la posición. Yo he visto en Wikipedia que hay 70, les he contado 70 opioides, no lo sé si son tantos, pero hay un montón. Siguiente. Como veis aquí, desde el año 19 se han ido fabricando, sintetizando nuevos análogos de los nitacenos y son unos cuantos. Siguiente. Aquí, mediante in vitro, se fue agrupando los nitacenos por la potencia. Empezamos de aquí con menos potencia y llegamos aquí con los que son más potentes. Siguiente. Los receptores opoides se componen de un receptor mu, el MOR, de un receptor delta, un receptor kepa y un NOR o NOP, que están junto con la proteína G. Lo veremos en el siguiente mejor. Y en este vemos el receptor mu-opoide con sus tiras y vemos que el receptor mu es el que predispone en la función analgésica, la función sedación y depresión respiratoria. El delta tiene la analgesia porque bloquea la capacidad del CO2 y produce también depresión respiratoria, y el kappa produce placer y euforia, aparte de todo lo demás. Siguiente. Bueno, en el receptor mu también hay una parte que, como veis, es en rojo, que sería el mini G, que es el causante de la analgesia, y en azul el causante, el BAR2, que es causante de los efectos adversos. Y aquí, como veis, los más importantes en nitacenos con las posiciones R1, R2 y R3 en el mismo sitio donde se han sintetizado. Siguiente. Bueno, en cuanto a la sobredosis, el diagnóstico de la sobredosis lo vamos a hacer porque nos vamos a encontrar a una persona con una dificultad para respirar, que incluso hace una respiración tan superficial que creemos que está en parada respiratoria, incluso puede haber ronquidos, y que a menudo, pues en unos minutos, puede ha aparecido después de esnifar o de ponérselo por otra vía, incluso por vía digestiva, aunque eso va a tardar más. Además de la dificultad respiratoria, o sea, una depresión respiratoria, tendrá una depresión del sistema nervioso central, o sea, confusión, que puede ir a somnolencia, coma. Las pupilas serán como puntas de alfiler, una miosis, coloración fría y húmeda, con labios azulados y dedos y uñas, etcétera, etcétera, hasta llegar a la pérdida de conocimiento y la muerte por parada respiratoria.
Siguiente. Bien, la sobredosis, por desgracia, es muy rápida y a veces casi no da tiempo de llegar a tiempo, perdón por la redundancia, pero lógicamente o llevas encima la nalosona o es a veces muy complicado que llegue una persona en ambulancia, pero bueno, lo que tenemos que intentar, porque va a tardar entre 2 o 3 minutos hacer el efecto la nalosona. Entonces, una vez colocada la primera dosis, lo que tenemos que hacer de la nalosona es llamar por teléfono para que vengan para poner más dosis. Y sobre todo llamar al centro de SOS de emergencias, que en Europa es el 112, y ahí me he enterado que es el 911. Entonces, y cuando hay que llevarlo siempre al hospital porque necesita una perfusión y unas 4 horas de estar vigilado. Al siguiente. Bueno, aquí en un estudio de ratas se compara el fentanilo, que es el azul, con el rojo, que es el nitaceno. Entonces vemos que enseguida el fentanilo produce apnea, pero enseguida desaparece. Sin embargo, el nitaceno aparece enseguida, pero es prolongado y entonces, al ser tan prolongado, puede llegar a la muerte. Lo mismo en esta otra gráfica, y lo que sí vemos en todas las gráficas, que el antídoto funciona perfectamente. Siguiente. Aquí vemos cómo con la mitad de dosis de nitaceno hace una depresión respiratoria más importante y más rápida que una dosis completa de fentanilo, ¿eh? Y responde muy bien a la nalosona. Siguiente. Bien, la tolerancia y dependencia, como en todas las drogas, y en esta más especial la tolerancia, que llega a necesitar dosis más altas, que llega un momento que quiere dejarlo y entra en un proceso de periodo de abstinencia, perdón, y luego, una vez superado, quiere coger otra dosis, quiere volver otra vez, y entonces esa dosis ya la tiene, digamos, ya ha perdido la tolerancia, y en ese momento pues produce el síndrome de sobredosis y puede ser de la muerte. Eso lo hemos visto hasta con la heroína. Siguiente. El síndrome de abstinencia es muy exagerado, lo pasan muy mal las personas que lo tienen, con sudoración, escalofríos, calambres, insomnio, náuseas, diarrea, nariz, ojos llorosos, nariz moteando, piernas inquietas. Bueno, una situación muy mala. Siguiente. Bueno, pues este es el resumen de los nitacenos. Los dos benzimidazoles o nitacenos son potente clase opioide. La sencillez de su síntesis y la estructura que se presta la posibilidad de muchos análogos y su siguiente proliferación. Los nitacenos son objeto de tráfico de mercados oscuros y grises a través de Internet y tienen un alto potencial dañino. Ya sé que lo estoy repitiendo, pero es que verdaderamente, bueno, pues igual me lo estoy repitiendo demasiado, pero eso es para asegurar que lo habéis entendido y que lo habéis oído. El isotonilaceno es el más implicado en muertes y en fin, todo lo demás ya hemos hablado. Siguiente. Bien, pasamos a la nalosona. ¿Cómo tratamos estas sobredosis? Bueno, pues siguiente, por favor. Las vamos a tratar con nalosona. La nalosona la tenemos en ampollas, como veis a la izquierda, en unas ampollas de 0,4 por 1 y solo tienen 1 mililitro la ampolla. Generalmente eso para intravenoso y para perfusión, etcétera, es una indicación de una reversión total o parcial de la depresión del sistema nervioso central, de la depresión respiratoria
etcétera, etcétera. La dosis, fijaros, yo en mis tiempos, ahora estoy jubilado, pero en mis tiempos de la sobredosis de heroína y todo lo que hemos pasado en el servicio de urgencias, soy internista y he trabajado 30 años en urgencias, y era una de las cosas que siempre me acuerdo de Hahnemann. La heroína, la naloxona hay que meterla despacio. Claro, con la heroína te da tiempo a estar varios minutos poniéndole la ampolla entera. Lo que hacía es esa ampolla de 1 mililitro lo mezclaba con 9 mililitros de suero fisiológico y lo iba administrando poco a poco. Al final, con la heroína, al final de la primera dosis, ya despertaba tranquilamente, sin síndrome de abstinencia, y podías hablar con él, podías dialogar, poder decir que vamos a esperar unas horas, vamos a hacer esto y lo otro. Pero venía mucha gente que se le había puesto naloxona en la calle y me decían, es que le he tenido que poner midazolam porque exagerado. Me digo, hombre, claro, ¿cómo has metido la naloxona? Hombre, en bolo, pues en bolo no se puede. Lógicamente hay que meterlas un poco más lenta. Ahora, el problema de los nitazenos, como tienen mucha potencia, ya no podemos estar varios minutos metiendo una simple dosis, sino que habrá que meter media y esperar a la otra media, ir subiendo a 0,1, ir subiendo a 0,4, a 2, poco a poco, cada 2 o 3 minutos. Pero siempre dejar un espacio para que se distribuya por todo el organismo y empiece a hacer su efecto. Bueno, las vías subcutánea, intramuscular, nasal, endotraqueal. Bueno, pues eso es lo único que tenemos nosotros. Vosotros no sé lo que tenéis. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos los primeros auxilios? Los primeros auxilios lo haremos después. Primero llegamos al diagnóstico con la pérdida de conciencia, con la respiración fallida y con la miosis, y administramos la primera dosis de naloxona, que podía ser de 0,2, no en bolos, sino un poco más rápido, pero nunca en bolo. Y después llamaríamos a los servicios de emergencia y, en tercer lugar, realizaríamos las maniobras de primeros auxilios. Administraríamos oxígeno, ya sea con mascarilla o sobre todo con un ambú, y después lo poníamos en posición lateral, e incluso si vemos, porque con el fentanilo siempre vimos que el tórax era rígido, o sea, rígido. El problema es que a nivel cerebral la droga producía un fallo respiratorio y no movía el tórax. Eso, y decíamos, pues si tiene una rigidez. Bueno, pues para aumentar un poco y mover el pecho y mover, digamos, la naloxona que hemos puesto, pues podemos hacer un masaje no violento, sino pequeño. Y con eso, pues esperar a que lleguen los servicios de emergencias. Si hace en 2 minutos o 3 y tenemos nueva dosis, pues podemos ponerla, pero siempre mirando la saturación de oxígeno. ¿Cómo? Pues un pulsiosímetro si tenemos, o viendo si está cogiendo aire, etcétera, etcétera, que eso es lo que nos va a seguir vigilando. Porque no vamos a llegar a que se despierte absolutamente, porque se va a despertar con un síndrome de abstinencia. Lo que necesitamos es que traerlo a la vida con el oxígeno y con un poco de respiración, que no esté en parada. Siguiente. ¿Cuál es el desafío de la dosificación de naloxona? Pues que es muy difícil, pero hay que intentarlo, una dosis justa. Una dosis
inadecuada, pues no va a hacer nada, no va a revertir la sobredosis. Una dosis exagerada va a producir un síndrome de abstinencia porque la dependencia de opioides va a producir agitación, vómitos, aumento de tensión, nos va a quitarse la vida, las vías nos van a golpear, a agredir, va a producir edema agudo del pulmón, todo lo que queráis. Ya lo habréis visto y sufrido. Bueno, es fatal porque te destroza toda la parte que estamos atendiendo con él. Y la dosis moderada, pues según el tipo de opioide y qué opioide es, y según la gravedad. ¿Y qué gravedad? Hombre, si está muerto, sí que seguro que es muy grave. O qué tolerancia tiene, es que es muy difícil. O sea que lo único que nos queda es inyectar la naloxona pronto, no en bolo, pero sí bastante, un poco más lenta de lo normal, e ir esperando cada 2 o 3 minutos. Siguiente, por favor. Bien, si tenemos un monitor, fijarnos en la saturación, y si la saturación sube por encima de 80, fenomenal, vamos muy bien. Y otra cosa es hablar con él. El drogadicto que ha sufrido una sobredosis, cuando se recupera, le da por hablar porque está tranquilo y quiere pues, que le informes y demás. Entonces empiezas a hablar con él y le pones el pulsosímetro o le pones el monitor y ojo al oxígeno. Y conforme va hablando, se va durmiendo, los párpados se le caen, empieza a bajar el oxígeno, vamos a poner otra dosis, y así iremos controlando. Siguiente diapositiva. Bueno, en Estados Unidos el Narcan pues lo tiene todo el mundo, lo lleva todo el mundo en el bolsillo, o el cargador que también por la nariz. Lo que hace el naloxona es bloquear los receptores y evitar que siga la depresión respiratoria y que vuelva a respirar y que vuelva a la vida. Siguiente. Aquí hay muchos productos, bueno, aquí en el mundo. Nosotros en España no tenemos ninguno de esos, no hay ningún intranasal y ninguno intramuscular. Lo único que tenemos, siguiente, el que habéis visto antes. No tenemos el Narcan, ni el intramuscular, ni el bote de naloxona, que es muy grande, que el nuestro es pequeñísimo. Siguiente. Y vamos a tener el Misoid. Ya el gobierno, en la reunión del patronato de drogas, pensó que podíamos tener naloxona intranasal por si acaso venía alguna epidemia. El caso es que, como no ha habido más casos, no se ha comercializado con lo cual seguimos teniendo lo que tenemos, que es estos, y que, bueno, como todo el mundo creo que tiene un capuchón con la jeringuilla, pues para meterle por la nariz la naloxona o la benzodiazepina o cualquier otra medicación en un agitado que no hay forma de cogerle una vía. Siguiente. ¿Cuándo no debemos indicar la naloxona? Bueno, pues está consciente, agitado, cuando tenga el síndrome de abstinencia, y tener en cuenta que estos tienen unas cuantas drogas además del fentanilo, además de la silacina, y entonces esos va a durar un tiempo y por mucho naloxona que le pongamos no va a despertar, pero no nos interesa que despierte, lo que nos interesa es que el pulmón respire y se salve. Bueno, el embarazo y lactancia. Siguiente. Lo que se está viendo es que aumentan las administraciones múltiples de naloxona en los servicios de urgencia.
Bueno, yo creo que más que en los servicios de urgencia es en la calle. En Estados Unidos, cuando uno pasa al lado de un chaval que está allí, que no se mueve, que no respira, que está con bajo nivel de conciencia, y lleva la naloxona, se la mete en un caño y después en el otro. Llega otro y dice, coño, este también, pum, y le pone una intramuscular. Llega otro y le pone otra, y verdaderamente lo único que hacen es una sobredosis de naloxona, ¿no? Por eso hay que seguir la pauta de ir ascendiendo poco a poco, cada 2 o 3 minutos. Es que necesitamos que la naloxona empiece a actuar, pero hay que darle tiempo. Lo que no podemos estar continuamente metiendo naloxona. Ya sabemos que tiene mayor potencia, pero no quiere decir que esa mucha potencia hay que meterle en mucha naloxona, sino lo necesario. Lo necesario para vivir, y lo necesario para vivir es que respire mínimamente suficientemente. Los nitazones se disocian lentamente del receptor, como más que el fentanilo, estos nitacenos, lo que os decía del policonsumo, la tolerancia de los opioides. Cada vez las formulaciones son de más miligramos y cada vez aumentan las dosis, y la naloxona, como veis, intramuscular va a tardar unos 2 o 5 minutos y intranasal 7, Para evitar la resedación, pues le ponemos una perfusión en 4 horas. Bueno, y todo esto ya lo hemos hablado. Siguiente. Bien, otro antídoto es el nalmefeno. No tenemos nosotros, sé que está autorizado por la FDA, pero siguiente, ahí tenéis las dosis, pero no me gusta nada, porque tiene una semivida larga, que bien puede atacar con más afinidad el receptor opioide, pero al tener tan vida larga, puede quitar la depresión pronto, pero el problema es que aparece la síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia, ningún drogadicto quiere saber nada de la síndrome de abstinencia. Incluso ellos llegan a decir que no quieren ir al hospital porque pueden tener una sobredosis, una síntoma de abstinencia, y no quieren saber nada porque lo pasan muy mal. Siguiente. Y ya para finalizar, vamos a ver qué podemos hacer desde la salud pública por evitar o por aminorar los efectos siguientes de estas drogas. ¿Cómo frenar el posible consumo de nitacenos? Bueno, pues habría que darle a todos los consumidores una ampolla de naloxona o un ODN por la nariz a la vez que se lleva el nitaceno, ¿no? Intentar hacer políticas de reducción de daños. Yo no sé allí si seguís haciendo, pero aquí nadie ya se preocupa de los consumidores ni de los adictos y de los cada vez menos. Yo en mis tiempos me hinché de dar clases, me hinché de decir, y salí diciendo sirve para poco, pero tampoco nadie apoya, con lo cual me voy a hacer lo mío y se acabó. Importante las tiras reactivas, no en orina, sino que se puedan hacer de los mismos consumos. Ya en Suiza lo están haciendo, pero aquí todavía andamos. Ha habido con la heroína, pero yo no he visto ninguna. Con la heroína, no con el fentanilo. Incluso en Energy Control dicen que si la fallara la heroína habría que dar con su uso compasivo a aquellos que están enganchados. Siguiente. Lo que decía Energy Control es que no hay que buscar la droga zombie, no hay que volver otra vez a la zombie. Tenemos la silacina y el fentanilo, que ha sido un desastre en la combinación, porque el fentanilo, bueno, pues te da la sobredosis, pero con una naloxona lo puedes, o con 2 o 3, lo puedes solucionar, pero ya con la silacina te alarga tanto la sedación
la hipotonía, la cabeza caída, las posturas difíciles de hacer, problemas de memoria, problemas de hablar, que verdaderamente no quisiéramos que volvería. Pero, siguiente diapositiva, en Filadelfia, que lo mismo que pasó con el fentanilo, ha aparecido otro adulterante de opioides que es también para utilizar en animales, para sedarlos y para anestesiarlos. Ya vieron 11 pacientes en los cuales había unos niveles importantes que les producía bradicardia y les producía también sedación, que algunos de ellos sí tuvieron que ingresar en la UCI, en principio sobrevivieron todos, pero todos dieron positivo al fentanilo y la silacina. O sea que además de estos dos ya están metiendo la medetomidina, otra medicación veterinaria que además de la hipotensión y la sedación, pues va a prolongar las sobredosis. Siguiente. Bueno, y luego está el problema de las drogas contaminadas. Estos opioides, pues como son fáciles, pues van contaminando pues diferentes drogas. Por eso pues habría que llevar siempre la naloxona, habrá que estar siempre antes de consumir con un amigo, hay que revisar las drogas con las tiras o con lo que sea, empezar con dosis bajas, si primero la naloxona y después llamar al 112, bueno, etcétera. Siguiente. En España está el sistema de alerta temprana, el SEAD, que es el Plan Nacional sobre Drogas, que tienen estas secuencias para hacerlo. Cuando se dio el caso en Pamplona, estuvieron a punto de ponerlo en marcha, pero vieron que ya no hubo casos y lo dejaron. Está sin hacer el sistema de alerta. Siguiente. Las fuentes de información son fundamentales a nivel de la clínica, a nivel de las urgencias, a nivel del mercado de Internet, la web oscura, saber datos de hospitalización, saber cuántos han llegado con sobredosis, dónde y qué han consumido, foros de drogas, etcétera, etcétera. Información de donde sea, aunque sea debajo de las piedras, para intentar controlar. Siguiente. Y por último, 4 ejemplos de lo que ha pasado. Adelante, sigue. Este es lo que pasó en Irlanda. En Irlanda, lo que os decía, en una mañana llegaron 40 o 50 con sobredosis de nitaceno, teniendo en cuenta que el nitaceno es más blanco que la heroína, que es más oscura, se puede ver y podemos diferenciarlos. Pero ya en Irlanda está la doctora que veis ahí arriba, Nikki Kelly, no, algo así, que nos avisan. Es un riesgo extremo, es una preocupación consistente. Necesitamos, nos dan recomendaciones para que no suframos lo que sufrieron ellos en estos momentos, en esos momentos. Y la apariencia que os digo del color. Siguiente. Es que además no te puedes fiar de nada. Esto es una pastilla que tiene el número 30, que parece ser que la oxicodona. En Wellington, en marzo del 22, pensaron que era una oxicodona normal y corriente, pero la analizaron y resulta que era un nitaceno. Siguiente. Y en Nueva Zelanda, una pastilla que parece que era una benzodiazepina, resultó que era un nitaceno. Siguiente. Entonces, para acabar, hago unas reflexiones. No sé si os parecerán bien o si no. Yo con esta charla no quiero meter miedo, sino decir lo que hay. Y eso es lo que hay con los nitacenos, que depende de la droga, sí, pero si no hay consumidores, pues no habrá sobredosis.
que en los países o en las ciudades que ha ocurrido esta sobredosis han saturado los servicios y ha habido muertes, lo han pasado mal, como en Europa, en América, en Oceanía, en casi todos los sitios. Entonces, ellos, a base de videoconferencias, los irlandeses, los australianos, etcétera, etcétera, nos cuentan que tenemos que prepararnos. Lo que pasa es que si ahora en estos momentos no hay, pues ¿cómo te vas a preparar? ¿Qué vas a hacer? Pero tener en cuenta que cuando, por ejemplo, un chino que lo fabrique y lo mande por correo postal y otros por correo por paquete, que aún así ahora les van a cobrar los paquetes, en un momento puede llenar la ciudad de... Lógicamente, yo creo que no se ven casos porque la gente se ha asustado, la gente sabe lo que hay y los mismos que están fabricando o que están distribuyendo esta droga se han dado cuenta que se pueden quedar sin pacientes que le compren esta droga. Yo creo que, bueno, un poco de miedo puede haber en todo ello, pero esperemos que nos coja confesados, como dice por ahí. Siguiente. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si me he pasado un poco, pero gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nos ha relatado y descrito un panorama complejo, un escenario complejo, preocupante, pero rescato las palabras que usted dijo al final, que no nos encuentre desprevenidos, es mejor saber y de alguna manera estar preparados, ¿sí? Bueno, dejamos ahora un espacio a disposición de los presentes para hacer preguntas. Levantan la mano, por favor, y les vamos dando el espacio para las preguntas. Acá tenemos a Luciana. Luciana Aymá o Aima, podés abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Ella. No sé, Seba, si lo tenés que habilitar el micrófono vos o lo puede hacer cada uno. Cada uno debería. A ver. Sí, dale al botón del micrófono y se enciende. Bueno, Luciana tenía la mano levantada, no sé si alguien más puede abrir el micrófono, porque no estoy viendo todas las... Bueno, en el chat están agradeciendo su presentación. Ahí José Luis Vázquez también levantó la mano. Hola, buenas tardes. Saludos a todos, acá desde Washington, D.C. José Luis Vázquez Martínez de la CICAP, y agradezco muchísimo la presentación del día de hoy, sumamente ilustrativa. Qué bueno escuchar sobre la realidad actual y sobre todo de alguien que está realmente con la experiencia pues en la línea de frente, ¿no? Al frente de las personas que requieren nuestra atención. Mi pregunta es si en algún lado tenemos algún recurso, como alguna guía o alguna serie de recomendaciones que pudiéramos consultar específicamente sobre estas sustancias nuevas, los metacenos, y a la luz de lo que menciona el doctor con pues los adulterantes, los componentes, ¿no? Que son estos contaminantes adicionales que lamentablemente cada vez está más presente en la mayoría de los consumos. Muchas gracias. Sí, pues esa es la cuestión, que verdaderamente es muy difícil seguirlos y encontrar la solución. No me he querido extender mucho en la prevención porque es muy complicado. Yo soy urgenciólogo, internista, y meterme en salud pública, ¿qué más quisiera? Hay muchas formas, os he dado unas cuantas, pero fijaros, no os he querido poner, pero esta semana he entrado en ChatGPT y le he dicho, vamos a ver,
Bueno, al ChatGPT hay que darle mucho mareo, ¿eh? Hay que darle mucha cosa porque si no, la primera vez que le dije qué hacer con una alerta, me dijo pum, 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 y dije, joder, qué simple. Entonces le di mucha caña y bueno, me hizo una lista. O sea que verdaderamente o les pides a los de salud pública la lista o verdaderamente es muy difícil para una persona que no es epidemiólogo, que no es de salud pública, tener. Cuando te llegue, sacarás bajo las piedras naloxonas, sacarás, intentarás avisar por televisión, por radio, por lo que sea, intentarás llamar a más gente para que... Y con eso podremos solucionarlo. Lo principal que dicen es que hay que determinar qué droga es. Joder, cuando yo llevo esperando desde el 24 de agosto a que me digan que nitaceno es, que me lo dijo el propio muerto, que se falleció a los 7 días, lo que era, pues no lo sé, es complicado, pero bueno, siempre en urgencias pues nos hemos defendido como hemos podido y bueno, mal que bien, pues ya hemos sacado todos los casos a flote y si hemos podido vivos. Tenemos otra pregunta en el chat. Preguntan si puede repetir cuántas dosis de naloxona aproximadamente o mínimamente se deben usar. Entiendo que es esa la pregunta. Por favor, Cecilia, sí. Corregí si no es así. Sí. Corregí. Es muy difícil, pero fijaros, el paciente que he relatado su historia, las 3 veces necesitó 3 dosis. O sea que la mayoría de estos pacientes, 3 dosis casi mínima, más luego la perfusión. Pero todo va a depender de la saturación de oxígeno, todo va a depender del problema respiratorio que vayamos solucionando para ir disminuyendo o ir aumentando. Si vemos que no conseguimos aumentar la saturación, pues habrá que subir la dosis. Pero siempre esperar a darle tiempo a la naloxona que se distribuya y si queremos le podemos ayudar con un masaje suave torácico para enviar la naloxona a todo el organismo. Pero bueno, tenéis una dosis 0,2, después otra de 0,2, 0,1, subir a 0,4, subir a 2, etcétera. Hombre, la máxima es 10, pero bueno, yo creo que pasar de 2 miligramos ya es un poco elevado, con el riesgo de que aparezca la síndrome de abstinencia. Pero bueno, si no queda otro remedio que se está muriendo, pues seguir, pero dándole tiempo. No sé si hay más preguntas. No veo. Uno ha levantado la mano, no sé. José Luis Vázquez. No. Acá hay gracias, pregunta. ya la respondieron. Gracias. Sí. Ahí está. Hay otra pregunta en el chat, si podría comentar si hay un kit de drogas en orina que lo detecten o tengan falsos positivos. Bueno, pues en principio, con el fentanilo, yo creo que intentaron conseguir alguna tira para saber si llevaba fentanilo o no, pero en España no he visto en ningún sitio, igual en Estados Unidos. Verdaderamente, las drogas en orina, mientras tengamos los kits básicos que son opiáceos, anfetaminas, LSD o drogas alucinantes, anfetaminas, cocaína, las normales que la mayoría de las veces
o dan falsos negativos o dan falsos positivos o no nos dan nada, es que no nos ayudan gran cosa. En este caso nos ayuda el que sea positivo o no a los opiáceos para saber si ha sido heroína sola o con algo más o ha sido solamente nitacena. Realmente, últimamente, antes de jubilarme, repasé todas las tiras de orina de urgencia y es un auténtico desastre lo que nos lo jugamos, cómo diagnosticamos a veces síndromes diciendo pues es una intoxicación por anfetas y dices, coño, si las anfetas lo puede dar hasta un catarro, una pastilla para la tos o para la gripe. O sea que verdaderamente tenemos que hacer poco caso. Yo creo que es mucho mejor que la víctima, el que está allí, te diga, he tomado tal. Y eso va a misa, eso es lo que va, porque lo demás o va a tardar muchos meses en llegar, o muchas semanas, o no va a servir de nada como son los kits. Claro, para que todo esto funcione, pues había que tener kit de fentanilo, pero solo para fentanilo. Kit de nitaceno, pues, pero solo para nitaceno. Lo único que, bueno, vosotros que sois toxicólogos, nosotros como no tenemos toxicología en España, pues, estamos con la Fundación Española de Toxicología, hacemos lo que podemos, pero podemos hacer poco, pero lógicamente para poco sirve. Para lo único que sirve es para decirte que si sale positivo en cocaína, ha consumido cocaína. Que si sale positivo en cannabis, ha consumido cannabis, pero ha podido consumir cannabis sintético y no salir, etcétera. Que hay que fiarse más de lo que te dicen, de lo que salga en los análisis. Esa es lo que, bueno, pues toda mi vida de urgencias me ha... Dígame, dime. Hay otra pregunta en el chat que dice, pregunta si existen test de orientación para material no biológico, para detectar nitacenos, ensayos de campo, por ejemplo, para material no biológico. ¿No biológico a qué le llamáis no biológico? Supongo que si encuentra un polvo que no puede caracterizar, saber si se puede así rápidamente saber si son nitacenos. Pues fijaros, si con las drogas no podemos hacer ni saber qué es lo que contienen, imaginaros con otras cosas es imposible. O sea, si te encuentras algo en la calle, eso no te lo va a decir nadie. O sea, lo primero que te van a decir, ¿para qué lo has cogido? Porque verdaderamente bastante tenemos con las drogas que encontramos sí. Y con las que está, que con aquello que se encuentra por la calle. Muchas gracias. Hay muchos mensajes en el chat agradeciendo su presentación y bueno, pues, para todos ha resultado excelente y pues muy informativa y educativa. Ha sido un mes sin levantar la cabeza, como tengo tiempo todo el día porque estoy jubilado, y mi mujer una santa que solo me da de comer y yo venga a estudiar. Bueno, pues me alegro que os haya gustado y por eso he hecho semejante esfuerzo, porque es que de los nitacenos parece una pijada, pero empiezas, te metes videoconferencias de uno, videoconferencias de otro que habla de los nitacenos y tal, y se va engordando, haces 200 diapositivas, empiezas a quitar 50, después otras 50, después me quedo con unas. Y bueno, y al final, pues ya ves, pues muchas veces yo creo que he repetido cosas porque lo dice uno, lo dice otro y verdaderamente pues al final he puesto los dos. Pero hoy encantado, porque a mí me gusta cuando dais charlas vosotros de estar yo aquí y también tengo que apechugar yo también y trabajar algo para deciros a vosotros. Por eso hace 2 años hice
una charla de setas y ahora una charla de estas drogas que, bueno, que nos ha tocado y lo hemos ido distribuyendo, pasando por muchos sitios, dando información. Eso es. Como me encanta y tengo tiempo, pues... Bueno, la verdad que sí. Gracias. Estoy segura que vamos a contar de nuevo con su participación en este Ateneo. Yo, cuando tenga algún caso o algo que deciros, Realmente le agradecemos muchísimo todo su trabajo y, bien, bueno, excelente, muchísimas gracias de nuevo. Seguramente lo van a todos los presentes, muchas gracias por participar de estos Ateneos. Y pues, bueno, de mi parte no queda nada más para decir, solo que agradecerles a todos. gracias por la atención y gracias por todas las charlas que me he tragado vuestras, muy interesantes, y seguiré viéndoos. Gracias. Muchísimas gracias Muchísimas a todos. gracias y bueno, buenas noches para todos. Bueno.